Hola a todos. En este vídeo explicaremos detalladamente qué pasó en el último episodio y qué pasará en los próximos episodios. Antes de pasar al vídeo, no olvides darle me gusta. La mentira de Tulay lleva el matrimonio de Alil y Zeynep al borde del precipicio. Mientras las manipulaciones de Songül y Gozde alimentan el caos en la granja, la ira de Alil y la impotencia de Zeynep están en el centro de la historia. La separación de Arda de su padre proyecta una triste sombra sobre los sueños de la pareja de convertirse en una familia. El episodio termina con un suspenso impactante con la noticia del accidente de Alil. Este resumen transmite con fluidez la dinámica de los personajes, los acontecimientos y la profundidad emocional basándose en la transcripción y la narración. El episodio comienza con Alil descubriendo la mentira de Tulay. Alil descubre que Metin y su padre no eran amigos de la prisión y que esta historia fue inventada por Tulay. Aunque Zeynep afirma que acaba de enterarse de esta mentira, cuando le pregunta a Alil al respecto, él dice que lo sabe, y eso vuelve loco a Alil. Esto es un juego sucio, Zeynep. ¿Cómo pudiste hacernos esto? La línea refleja la decepción y el orgullo herido de Alil. Alil se sube a su coche y abandona la granja sin decir una palabra a Zeynep. Zeynep dijo: Alil, escucha. Te lo explicaré todo. Me escucharás. Él corre tras ella suplicándole. Sin embargo, Alil lo ignora y se aleja. Mientras intenta alcanzar el coche, Zeynep cae al suelo y rompe a llorar. Esta escena revela sorprendentemente la impotencia de Zeynep y su profundo amor por Alil. Mientras se levanta, muestra su determinación diciendo: no permitiré más malentendidos, y regresa a la mansión. En la granja, Gulan, Merve y Zumrutam notan el miserable estado de Zeynep y tratan de comprender qué sucedió. Aunque Zeynep dice: no te preocupes, yo me encargaré de todo, la tormenta dentro de ella es visible en sus ojos. Mientras Tulay le pregunta a Zeynep si Alil se enteró del testamento, Gulan intenta apoyar a Zeynep. Tulay asume la culpa delante de todos en la granja y dice: Zeynep no tuvo nada que ver, yo lo planeé todo. Sin embargo, Songül no cree en esta confesión y acusa a Tulay de ser un santo de los juegos sucios. Songül se jacta de haber filtrado la información que recibió de Metin a Alil, llevando a Zeynep y Alil al borde del divorcio. Él celebra esta victoria diciendo: yo tuve éxito donde tú fracasaste, separé a Zeynep y Alil. Tulay acusa a Songül de descubrir la verdad al darle dinero a Metin y se enoja con ella. Zeynep cree que las mentiras de su madre no solo han dañado su matrimonio, sino también los sentimientos de Alil y Gulan. Mientras intentaba salvar nuestro matrimonio, me quitaste a Alil, le reprocha a Tulay. Aunque Tulay siente remordimiento, acepta que sus mentiras tienen consecuencias irreversibles. Dice que hará todo lo posible para compensarlo, pero las intrigas de Songül eclipsan estos esfuerzos. Songül y Gozde están muy contentos con la separación de Alil y Zeynep. Songül le dice a Gozde: Alil se fue a Ruzgar Tepe, siempre va allí cuando está aburrido. Gozde revela su plan para acercarse a Alil diciendo: Alil necesita un amigo ahora. Estaré a su lado. El objetivo de Gozde es establecer su dominio en la granja apoyando a Alil en su vacío emocional. Su colaboración con Songül resalta su naturaleza ambiciosa y manipuladora. Pronto no quedará ni un solo Aslanli en esta granja, dicen, revelando su intención de destruir a la familia Aslanli. Aunque Gozde no puede encontrar a Alil, intenta obtener ventaja continuando sus planes con Songül. Sin embargo, la determinación de Zeynep y la reacción de Alil nos hacen cuestionar el éxito de estos planes. Alil renuncia a ir a Ruzgar Tepe y se dirige a la tumba de sus padres. Estoy tan decepcionado, mamá. Mi anhelo por ti aumenta cada día, dice, expresando su anhelo. Le confiesa a su padre sus complicados sentimientos por Zeynep y le dice: amabas a mi madre de una manera completamente diferente. Yo no podía amarla como tú lo haces. Él dice que pensaba que el corazón de Zeynep era puro, pero no podía entender cómo esta mentira la cambió. Este monólogo refleja profundamente el conflicto entre el orgullo y el amor de Alil.
En el cementerio, conoce a un hombre llamado Yunus. Yunus le da a Alil una flor y le sugiere que la plante en la tumba de su padre. Alil se quita el anillo del dedo, lo pone en la flor y pide un deseo. Yunus lo apoya diciéndole: si quieres contarme tu problema, te escucharé. Aunque Alil quiere alejarse, diciendo que su mente está distraída, la sinceridad de Yunus lo impresiona. Yunus invita a Alil a su casa, le ofrece té y le cuenta su propia historia. Dice que solía ser administrador de plaza, pero sus ambiciones hicieron que descuidara a su esposa. Nos desobedezca a quien ama, no comta mi error, le aconsella a Alil. Alil, ¿qué queda por escuchar? Aunque expresa su enojo diciendo eso, las palabras de Yunus lo hacen pensar. Zeynep va a Ruzgar Tepe para encontrar a Alil, pero no puede encontrar ningún rastro de él allí. Llama a Hakan y le pregunta dónde podría estar Alil. Hakan dice que hay caos en la granja y que todos sienten curiosidad por Zeynep. Zeynep sigue decidida y dice: encontraré a Alil. Avísame si tienes alguna novedad. Cuando no puede encontrar a Alil en Ruzgar Tepe, piensa que podría haber ido a la tumba de su padre. Cuando llega al cementerio, encuentra el anillo de Alil unido a la flor. ¿Por qué lo hiciste, Alil? Lo prometimos. ¿Se acabó nuestro matrimonio? Dice, rompiendo a llorar. No te rindas sin escucharme, sé que él te ama, dice ella, manteniendo viva la esperanza. Esta escena es uno de los momentos más intensos del amor y la vulnerabilidad de Zeynep. Tulay llama a Metin y le pregunta cómo filtró la mentira del testamento. Metin dice: no le dije nada a Zeynep, la vendí al hombre de Songül. Tulay se entera de las intrigas de Songül y se enoja con ella. Songül discute sus planes con Gozde mientras toma café. Gozde dice que no puede encontrar a Alil y pide consejo a Songül. Songül anima a Gozde diciéndole: si encuentras a Alil antes que a Zeynep, tendrás ventaja. Mientras tanto, Zeynep abandona el cementerio y regresa a la granja. Hakan informa que aún no ha encontrado a Alil y que en la granja hay mucha ansiedad. Al regresar a la granja, Zeynep expresa su añoranza por Alil y dice: hay tanta tranquilidad aquí sin ti, no puedo perderte. Cuando ve la luz del dormitorio, espera que haya llegado Alil, pero encuentra a Cemil en la habitación. Cemil dice que Alil dejó sus documentos. Nada puede llenar tu vacío, dice Zeynep con decepción. Gulan le preguntó a Zeynep: ¿pudiste encontrarlo? Él pregunta. Zeynep reitera su determinación diciendo: no pude encontrarlo, pero lo haré. Aunque Gulan dice: puedes decírmelo, soy como tu hermana, Zeynep no está preparada para revelar las mentiras de su madre. Alil comparte sus problemas mientras toma el té en la casa de Yunus. Si hubiera sabido que estabas enamorado de esa chica la primera vez que la viste, esto no habría sucedido, dice Yunus. Si tu padre estuviera aquí, te diría que escucharas a tus seres queridos, dice, guiando a Alil. Alil se ve afectado por las palabras de Yunus y comienza a pensar. Le agradece a Yunus diciéndole: fue bueno hablar con él, me guiaste como un padre. Él se va diciendo que tiene que irse. Él llama a Zeynep y le dice que regresará a la granja para hablar. Zeynep tiene miedo porque cree que Alil está pensando en dejarla. En la granja, Tulay se disculpa con Zeynep y le dice que le contará todo a Alil. Zeynep le reprocha a su madre: Alil viene, todo saldrá a la luz. Tulay explica la verdad a los reunidos en la mansión. Ella comienza a discutir con Songül y le dice: estás tratando de separar a mi hija. Él dice. Zeynep detiene la discusión y dice: basta, Alil llegará pronto. Sin embargo, Cemil informó que el automóvil de Alil se cayó de un acantilado al mar en Yeilpnar. Todos quedan impactados. Zeynep responde: no, no es Alil. Ella grita. El episodio termina con este trágico final.